Ram, ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, y así tu altivo corazón no me escuchó. Como un aberrante viviré, buscando asilo al corazón, con la añoranza de quien soy. No va así la letra, pero bueno, intenté entonar mi voz para medio que agarrar un poco el estilacho. Son las 3:30 de la tarde, qué barbaridad, hoy sí rompí récord, llegué tardísimo a la cita con el cafecito, pero ustedes disculparán. A veces estas andanzas de andar con el vintage, ayer destejí toda esa bolsita que les decía y miren, sí se pudo finalmente con mucho cuidado, no se me enredó, miren, esta es la madeja y ya hasta le inicié el diseño, medio que le inicié, me quedé en el segundo renglón, pero ya me andaba el sueño, entonces ya dije no, hasta acá le paramos. En fin, pues ya les adelanté más o menos cómo va esto de mi vintage en este día que estamos hoy ya, 17 de agosto del 2022, saludándolos en este miércoles que es ombligo de semana y que también por supuesto tiene como todos un encanto especial. Todos los días tienen un encanto. Cuando ya llegamos a esta edad del vintage, no estamos reciclando nuestra segunda juventud, porque yo digo, la primera engloba los 30 primeros años y los 30 segundos de la segunda etapa todavía la estamos pues medio que acabando. Todavía estoy en el piso 6, estoy a mediados todavía, pero entonces todavía estamos aquí renovando, haciendo un vintage de nuestros efemérides, nuestros recuerdos, compartiéndoles a ustedes cosas interesantísimas que yo considero pues pueden ser de todo el agrado. Y bueno, pues sí, y me daba mucha risa recordar tantas cosas porque la vida está llena de sus encantos, a veces subimos, a veces bajamos. Como ven, ahora no traigo mis galletitas de chocolate porque ya medio que superé un poquito, gracias a Dios, estoy dando las gracias, gracias al trabajo, gracias al ánimo que ha cambiado un poquito. Y bueno, sí, levantándonos de la lona después de este knockout que nos dan a veces la vida, es como si le dan a unos los trancazos. Miren, hay que pelearse un poquito también, ahí físicamente hay que sacar todo ese pues, ¿cómo se le diría? Una energía que nos viene de ganas de protestar, de quejarnos, agarrar una especie de, como en el box, que agarran una especie de pera o algo así, ¿no? Colgando y darle sus buenos moquetazos hasta que nos cansemos y salga de nosotros todo eso. Y ya una vez limpiecitos, ya volvamos de nuevo a retomar nuestras actividades, nuestra rutina. Y bueno, nosotros dos universitarios de corazón, yo sigo siendo una universitaria de corazón y repito, no voy a hacer mientras pueda evitarlo, mientras me quede energía, mientras me quede creatividad y todo lo que pueda hacer uso, voy a defenderme como una guerrera para no caer de nuevo o volver a ese retomar, porque yo ya fui mucho tiempo gata, pues en cierta manera sí lo fui, confieso, yo les confieso que sí, cae uno en ese contexto de ser la gata, pero es inevitable, ¿no? O sea, dar un servicio no es ser precisamente convertirnos temporalmente en esos animalitos domesticados, simplemente somos humanos, digamos, optimizados, adecuados o acomodados, haciéndonos un molde temporal como cuando usamos una horma de zapato, pero llegado un momento nos cansa esa horma y nos salimos y nos cambiamos de calzado, nos ponemos unos zapatos más confortables, que los pies descansen un poco, nos ponemos de cabeza para que circule todo lo que es nuestro aparato circulatorio se renueve y vámonos adelante, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, ya, entonces una vez que ya retomamos nuestra fuerza
lo que es el buen, digamos, por lo menos normativo, o lo que llega a un nivel justo, de una justa dimensión, sin exagerar todo. Bueno, pues sí, ahora vamos a compartirles algo más. De esto de palomitas de maíz lo dejamos descansar un ratito, ¿no? Porque bueno, son contextos interesantes, pero pues ya volviendo a la vida real y todo, aquí tomándome, por ejemplo, un rico cafecito. Mm, es una imitación del café de olla, porque le puse canela, es café de grano con un poco de azúcar y en la tetera que da un sabor pues así medio más o menos. No hay galletas ahora, no, ya. No hay que abusar. Fíjense, nos pueden gustar cosas, pero yo como doctora sí se los digo. No, no abusen de esos gustos que nos damos. Son compensaciones chiquitas porque carambas, pues algo tenemos que incentivar, ¿no? Entonces el café en cierta manera nos mantiene en un estado ya de despertar, de guardia y todo. ¿Y qué tal, Seguimos luciendo este tipo pues yo digo que le sigo haciendo propaganda a mi labor de manual del artesanal de este modelo que es muy cómodo, no es, es más que una diadema, fíjense. Les vuelvo a repetir esta recomendación y ahora voy a dar un poquito estos tips a las personas que, digamos, llegamos a una etapa de madurez y a veces, pues no tenemos esa convicción. Si no tenemos convicción de algo, pues entonces pospongamos el hacerlo, llevarlo a la práctica. Puede ser muy recomendado por otras personas, pero nosotros sabemos exactamente, pues conocemos más nuestro perfil y nuestro contexto personal, entonces ahí sí que tenemos que tener un criterio adecuado y desde luego acudir a instancias que estén acreditadas o certificadas para atendernos cuando sea necesario y llegado el momento, claro que lo vamos a hacer, ¿no? Pero pues si ya conocemos nuestra maquinita y sabemos más o menos y nos queremos dar la oportunidad también de atender, ya con la práctica agarra uno ese conocimiento y sabe por dónde ajustar esas cosas que nos hacen tambalearnos o perder momentáneamente el equilibrio. Entonces seamos sensatos y todo. Entonces, bueno, voy a darles a compartirles ahora, porque hubo noticias muy interesantes en el transcurso de esta semana pasada, que digamos unos videos que me llegaron, tuve la oportunidad de que me los compartieran y se los agradezco tanto a las personas que lo producen como a las que hacen posible que lleguen a mi telefonito celular. Entonces, sí, miren, eh, no puedo decir si estoy o no exactamente de acuerdo porque no conozco adecuadamente el fondo, el trasfondo que hay de estas cuestiones. Aparentemente, ya hace un tiempo, yo me refiero al video donde me compartían una inquietud, la nueva generación de comunicadores que tienen ciertas inquietudes y les llegan ciertos rumorcillos que no faltan. Entonces agradezco a este periodista Miki Noticias, bueno, con todo el respeto que me merece, es de la nueva generación. Qué buen reportaje, hizo ese trabajo de campo, preguntarle a las personas porque se toma la molestia y es más demócrata, le pone el ejemplo a la vieja guardia de periodistas que nomás es muy facilito recabar, son copistas, nomás, ay, toma nota, van a ver cuál es el contexto y lo repiten como periquitos, se sientan y todo. Y bueno, no es que hayan carecido ya de esa capacidad, pero sí hacen algunos trabajos interesantes. Claro, hay sus honrosas excepciones en todo eso que deja ver que son, por lo menos dan la réplica antes de aplicar una noticia en un contexto ya totalitario y dando una, pues, tendencia a manipulación positiva o negativa de estar o no estar de acuerdo con lo que se dijo, con lo que se dio a conocer, todo eso. Entonces me pareció muy bien este trabajo de campo que hizo
de hacer una especie de labor de trabajo de campo y preguntarle a la vecindad de aquella zona aledaña al Estadio Azteca. Bueno, yo tengo bonitos recuerdos de esa construcción. Fíjense que, bueno, casualmente mi familia le tocó ver cómo fue ese nacimiento de esa, cuando se estaba construyendo el Estadio Azteca, ya tenía un compromiso de ser anfitrión, entonces venía el movimiento de las Olimpiadas y venía, bueno, algunas otras premisas que hacen con mucha, como quien dice, anticipación de compromisos que se hacen a nivel para ser anfitriones deportivos en algunos eventos y todo, independientemente de que el periodo presidencial al cual pertenezca la construcción de este coloso de Santa Úrsula, la verdad que trajo, pues desde mi punto de vista, un cambio social muy importante a esa comunidad, ¿no? Pero sí, consecuentemente también trajo algunos problemillas urbanísticos, aunque aparentemente estaba el tren ligero, estaba el trolebús, que todavía están ahí las vías que llega del trolebús que iba hasta Xochimilco desviado, cerca de donde está esta glorietita de Huipulco y todo. Es un lugar muy, muy bonito, muy pues era un lugar que todos visitaban esporádicamente porque allí estaba estas, estas como iniciativas privadas, pequeñas empresas que tenían ahí, estaba el Naranjito, que era una especie de fuente de sodas, pero aledaño a unos baños que iban ahí a tomarse. Pues mi papá era pues muy usuario muy frecuente de esa zona también, ¿no? Entonces por ahí iba en su cochecito a darse un relax y todo, y cuando se querían meter ahí al vapor o tomarse pues ahí estaba, ¿no? Era una zona más o menos y todavía no había todas las construcciones que ahora hay, no se habían mejorado, pero ya también estaba este centro comercial de la Luna, donde muy a principio de los años o finales ya prácticamente de los años de la década de los 60, todos los fraccionamientos que empezaban por ahí, como la unidad habitacional esta de Narciso Mendoza, donde fui yo a parar, que es Villacuapa, pues no tenía todavía la zona comercial y entonces era pues prácticamente pues de alguna forma sustentable el hecho de darnos una excursión para ir a este centro comercial La Luna que estaba precisamente ahí cerca de donde está el Naranjito, todos esos lugares. Entonces era una zona más o menos, no estaba tan cercana o tan pues de otras delegaciones que prácticamente eran o son, siguen conservando ahí su hegemonía y su liderazgo en cuestiones de plusvalía y todo, como es esta alcaldía de Coyoacán, Colonia del Valle, donde está la Colonia del Valle, donde está Portales, o Benito Juárez y todas esas delegaciones que son las bellezas de esta, bueno, parte, porque también no hay que quitarles el mérito, yo supongo que también hay otras delegaciones, yo les platico de esos efemérides, pero entonces fíjense que yo llego a esto y platico brevemente esto porque fíjense que en esa zona, aunque aparentemente sí esporádicamente hasta donde yo supe, eventualmente sí tenían recortado ese servicio de las conexiones estas del agua y todo. Entonces esa es una zona que siempre ha tenido esa... yo les estoy hablando desde los años 60, no sé si después cambiarían porque sí cambiaron algo las conexiones, acuérdense que estuvieron haciendo sus cortes para reubicar o hacer cambiar la dirección de lo que es el contexto hidráulico, no sé qué tanto hicieron por ahí, pero sí también había el problema ese de durante la zona de lluvias, esa negación, y es de años, por ejemplo, ahí para camino a CEU, esta zona que también era
pasado lo que es venir de San Ángel a Ciudad Universitaria sobre esta Insurgentes, Avenida Insurgentes, a la altura de donde estaba precisamente sobre la avenida estaba el Sambors, estaba del otro lado Lumen, estaban todas esas cosas, sí se anegaba algo el agua, entonces siempre ha tenido zonas donde se trató de darle mantenimiento hasta donde yo supe, ¿no? Pero qué bueno que se hagan estas, digamos, iniciativas y que se nos dé la información y digo, pero es ¿cómo que no todos los vecinos saben qué es lo que están haciendo? Pues seguramente están, digamos, ya diseñando, porque yo sé que han construido las inmobiliarias ahorita, han hecho construcciones de edificios tanto en la alcaldía Benito Juárez como en la alcaldía Coyoacán, como en la... Y no sería nada raro que también aledañas al Estadio Azteca, en esa parte trasera, bueno, yo tengo muchos recuerdos. Esa era la problemática de otras unidades habitacionales, como era esta de Villacuapa, porque estaba a 10 minutos del Azteca yéndose por Acoxpa. Entonces, aunque quedara a una distancia pues un poco considerable del Estadio Azteca, siempre que había juego, partidos en la noche y todo, ese era el caos para yo llegar a mi casa. Hacía casi 2 horas de una distancia que seguía desde CEU hasta Villacuapa, pues imagínense, ¿no, hombre? Eran unas excursiones que aparentemente no se hace tanto tiempo, a lo mucho sí se recortan caminos o vías, yo no sé ahora cómo estén arreglando toda esa vialidad, pero es interesante, me gustó el reportaje, me gustó ver el tipo de gente que hay, me gustó todo eso. Y uno, si ustedes me preguntan que si yo volvería, bueno, es que yo viví en esa zona así un rato, pues casi fueron como alrededor, yo creo que media vida de ahí, de vivir en esos lugares. Entonces después me vine para acá, que es Estado de México, en consideración. Pues sí, uno a veces de repente, pues es la nostalgia, pero pues ya no está mi mamá. El pretexto para ir a esa zona era que ahí vivía mi mamá, ahí estaba su casa. Entonces, pues, pero no deja de ser una especie de lugar así para mí, pues, digamos, de los años de todo tipo, donde hubo de todo, ¿no? Porque en todas las familias hay un poco de todo y cuando es familia disfuncional, válgame pues. Pero qué bonito reportaje, eso es lo que tengo que decir yo al respecto de la zona. Ahora, si ustedes me preguntan que si me dieran a escoger en estos tiempos una actualización de vivienda, así en qué zona me gustaría, pues yo creo que más bien no hay una respuesta en general, no tengo ni idea de exactamente qué condiciones, porque para hacer un diseño y actualizarlo a un contexto actual, pues sí, dependiendo de algunas circunstancias, de qué proyectos o estilo de proyectos. Para mí, cuando estuve yo en esa zona, mi proyecto era terminar mis estudios en la universidad, cumplir con mi trabajo que relativamente quedaba cerca, pero no, luego sí tenía yo que ir, porque pues, sí quedaba como a 1 hora de distancia y luego pues en tráfico y todo hacía que se alargara o se acortara ese tiempo. Normalmente si no había tráfico en tiempo de vacaciones podía ser hasta media hora, 45 minutos. Entonces digo, ay, si se repitiera, si yo pudiera echar el tiempo atrás en esos tiempos, si me hubiera comprado una bici como la generación de ahora, pues sí era un buen tramo para recorrer en una bicicleta o en un vehículo así que hiciera como una ciclopista, era una distancia más o menos razonable de recorrido y con levantarse un poco más temprano no hubiera llegado tarde tanto tiempo, pero en fin, ay, bueno, pues es que no es lo mismo ser peatona de transporte urbano a tener un vehículo particular. Entonces, dependiendo de esas condiciones, el diseño nuevo, la estructura que quieran darle ustedes a su diseño de vida para mejorar sus condiciones, su calidad y todo, tiene que ir también pensando entre las prioridades. Se me olvidaba decirles, es qué proyecto, qué tipo de proyecto se presta a desarrollar, dependiendo porque no es tomar el compromiso de rentar un espacio en una, en una zona o en otra, tiene que ver
en cierta manera con la logística de los lugares donde uno va a desempeñar determinados sitios de trabajo, de recreo, de todo eso, y también tiene que pues, actualizar su condición, su desarrollo, todo eso. Entonces me hacía importante añadir todos estos conceptos y es parte de lo que es una educación de logística y todo. Y yo creo que en la nueva educación del proyecto, los planes de estudio también tienen dentro de lo, digamos, cuestiones prácticas que sirvan para cuando vamos llegando a determinada edad, no están por demás, pero llenar todos esos huecos, pues es que el contexto cultural se puede adquirir en una zona de recreo lejos del periodo de estudios, pero si ya los periodos están acortados, porque la necesidad de ser sustentable y desarrollar una actividad que genere ingresos para la familia, pues sí la educación tiene que ser encauzada desde ese objetivo, desde ese enfoque de vista y viendo que el tipo de personas que viven en determinada zona están determinados a determinado poder adquisitivo, valiendo la redundancia. Entonces, cuando quieren aparentar una circunstancia que está muy lejos de ser avalada en la práctica, pues es donde se empieza a complicar estas cuestiones tanto de vida, de desarrollo y pues de economía también al bolsillo, háganme ustedes. Entonces, bueno, pues, en fin, cuestiones de diseño un poco, de comentarles este video que me pareció interesante y pues algunas cuestiones que trajeron a mi mente evocarle cómo fue mi vida en aquellas zonas. Sí, fíjense que sí se iba de repente, no obstante que cuando llovía era una cosa, fíjense, la nube llegaba de donde está el puente del Estadio Azteca hacia más adentro, como si fueran ustedes a Xochimilco por Acoxpa, era otra nube y de aquí hacia Tlalpan al lugar donde como si fueran hacia el centro, por donde es Tlalpan Yacoxpa, en dirección hacia el centro era otra nube. Entonces, curiosamente estaba lloviendo luego una tormentosa de agua hasta donde estaba el puente y del puente hacia acá, o era al revés de la zona de Xochimilco para acá llovía pero fuerte y de esta zona hacia Tlalpan luego no estaba la nube. Qué curiosos, cosas curiosas de la naturaleza, pero pues era para que todos tuvieran en la construcción de las casas que cayera el agua y se pudiera dar utilidad a esa, que no se perdiera en las coladeras. Ahora las nuevas construcciones se ocupa de eso y pues si están haciendo actualizaciones en las construcciones aledañas y todo eso, pues esa sería una propuesta también. Yo creo que ya los arquitectos conocedores de estas problemáticas ya han de haber tomado carta en ese asunto. No tiene uno que sugerírselos, pero no sé si en ese entonces se daban esas técnicas en la construcción, que se aprovechara la caída de agua. Pues también han evolucionado la práctica de las construcciones con diferentes materiales hechos para hacer más pues economizar y hacer que sea más funcional la construcción de viviendas, yo creo, ¿no? Bueno, eso es lo interesante en materia de construcción y bueno, yo nomás soy aficionada, pero supongo que por ahí va el asunto en la educación y la construcción. Ya les comentaré otros videos interesantes también porque fíjense que esto de compartirles algunas experiencias puede ser, digamos, que den su opinión, que propongan, que hagan contextos para ver qué tanto reacomodar una ciudad, hacer proyectos nuevos, porque ahorita pues sí hay un gran crecimiento, bueno, se quiso equilibrar, ¿no? Porque se trae gente que sea menos añosa y que sea más activa para darle un poco de, darle de ese impulso a la mejora de actividades y que produzcan más generación pues sí, generar ingresos al país y todo está muy bien y acordémonos que México es un país multicultural, pero que le den ese respeto a la gente que ya tenía años de vivir en México y que está
pasando en una etapa así, también ellos merecen tener una casa pues un proyectito así como que yo les sugería, para mí que una especie de pues casa de, no necesariamente de la tercera edad, sino de asistencia geriátrica a personas eh, pues con experiencia y con cierta capacidad todavía de producir a su manera en forma cooperativa y pues de acabar sus ciclos de vida y de desarrollo y de paso por el país, pues que tengan un lugarcito así, pues que bueno, no nomás es, les doy a ver, háganse bolas y todo eso, ¿no? Que tuvieran, pues así, y lo más cercano a a una posibilidad de desarrollo, sí sería como una especie de club deportivo, que tuviera un área de descanso, otra área de recreación y otra área pues de pequeños emprendimientos o todo para que generara también una sustentabilidad y fuera un poco autónomo y pudiera ser capaz de hacerle frente a las crisis sociales y económicas por las que pasan a veces los desarrollos que están sustentados de manera pues un poquito por la iniciativa privada y otro poco por la de gobierno, una cosa así. En fin, bueno, con estas sugerencias pues los dejo y espero que encuentren ustedes una manera de pasársela bien en este día. Saludos y nos vemos hoy día de comentarios.